¿Cómo están, querida comunidad? Pues ya tenemos un diseño más de silla, entre tantos diseños de silla que hemos hecho en nuestro canal, que ustedes ya han podido ver. Algunos se han hecho muy virales porque les ha gustado el diseño, por ejemplo, de la silla Ibiza. Hoy tenemos este diseño, vean qué bonito diseño tiene nuestra silla, me encanta cómo tenemos la vista en la parte superior del copete, este gris Oxford que combina bastante bien con la parota. Te voy a enseñar en este video el paso a paso para la construcción de una silla como esta, así es que si tú quieres ver o aprender cómo hacer un proceso como este, pues quédate hasta el final de este video, no te vayas, comenzamos ya. Bien, pues aquí está el sargento. ¡Firmeos ya! Pues bien, ya vieron ustedes cómo nos queda la silla al final con el tapizado. Vamos entonces a trabajar con el diseño de esta silla. Para eso entonces tendremos que comenzar con el trazo a escala real del costado de nuestra silla para desarrollar la curva que ocuparemos para la pata de nuestro respaldo y también la curva que necesitaremos para nuestro copete. Para cualquier diseño que vayamos a empezar, siempre empezaremos por el trazo de nuestro proyecto. Recuerden también que durante el habilitado para hacer las cajas cuadradas estaremos ocupando nuestra broca, que es especialmente para este trabajo. Vamos a aprender cosas interesantes. Comenzamos con el dibujo y nos vamos al habilitado. Bien, pues vamos a comenzar. Entonces tengo esta hoja de MDF y lo importante, siempre no se salta en este proceso, que es el trazo. Vamos a hacer el trazo real del costado de la silla para que de ahí vayamos determinando las medidas, sobre todo los peinazos y las curvas del respaldo. Bien, y ahí entonces tenemos el costado de la silla. Este trazo es muy importante porque ya desarrollamos la curva que quiero para el respaldo y tengo la altura aproximada, que es de 96 centímetros, 40 al asiento más el tapizado, y este peinazo que tenemos aquí casi todo es en 6 centímetros, tanto el respaldo, la pata frontal, este peinazo, y esto lo vamos a hacer en 3,5, que este es el refuerzo. Y este nos sirve entonces para poder sacar la medida y el ángulo que lleva en la parte de abajo, sobre todo el peinazo de abajo. Vamos a sacar esta plantilla. Aquí ya la tenemos, órale. Y también ustedes vieron que ya hicimos el proceso del cepillado y la preparación de este tablón de parota. Nos ha quedado a 3,5 y de aquí vamos a cortar las patas del respaldo. A continuación vamos a hacer 6 sillas, necesitaremos 12 piezas, entonces las voy a trazar para hacer los cortes. Empezamos por los respaldos de las sillas. Vean, entonces ahora ya cortamos lo que es la pata del respaldo. Vean como siempre dejamos un poquito sobrado por si está reventado nuestro tablón, pues ya nada más rectificamos el corte. Vamos a preparar también las patas frontales de nuestra silla. Ya ven que esa es un poquito más fácil, entonces vamos a ver el material que hemos preparado y cómo la cortamos. Bien, para esto entonces cortamos estos tramos a la medida aproximada. Ahorita estamos sobrados, los vamos a necesitar de 40, tienen 41. Vamos a sacar tiras de 6 centímetros, necesitaremos 12 para nuestras 6 sillas. Bien, pues después de que ya cortamos lo que son o serán nuestras patas frontales, vean cómo es mucho más fácil porque son rectas, no llevan ninguna curva, incluso ninguna parte más delgada, o sea, no está desvanecida la pata, va a ser totalmente recta. ¿Qué sigue? Pues el perfilado de las patas. Para los respaldos podemos hacerlo con el cepillo y el escorchebre, o como habitualmente lo hacemos también,
hacemos una plantilla para perfilar con el router. Bien, vamos a continuar. Ya vieron cómo es muy práctico poder pues perfilar las patas de nuestra silla de este modo. Lo que nos vamos a asegurar es que esté a escuadra nuestra mesa para que nos quede perfectamente las patas de nuestro respaldo. ¿Okay? Ya las tenemos, ya podemos cortar entonces exactamente el tamaño en la altura y también las patas frontales de nuestra silla. Voy a habilitar lo demás y vamos a cortar esto y ya continuamos. Bien, hemos dejado esto a 40,5, 16 pulgadas de alto para el frente de silla. Bien, ahí presentamos más o menos cómo nos tiene que quedar. Sale. Pata frontal y respaldo. El respaldo ha quedado de 96,5. ¿Sale? Voy a trazar ahora lo que serán los escoplos. Recuerden que usamos que hay siempre peinazos de 6 centímetros, pero también vamos a poner un refuerzo en la parte de abajo solo por los costados. Listo, pues ahí las tenemos ya con los trazos. Recuerden que la importancia del trazo es lograr tener patas izquierdas y derechas para el armado. Vean, ya tengo también representado aquí el escoplo de la parte de abajo en el respaldo. Entonces podemos proceder al escopleado y a la preparación de las siguientes piezas, que son los peinazos. Bien, pues vamos a continuar. Ya tengo hermanadas, ahora sí, ya con los escoplos, lo que son las 12 patas, 6 y 6, 6 izquierdas, 6 derechas de los respaldos, lo mismo con mis patas frontales. Y ahora que ya tienen el escoplo, lo que vamos a hacer es un prelijado para que ya cuando vayamos a armar, pues ya estén casi listas. También en el prelijado, recuerden que hacemos el chaflancito con la misma lija en la parte de abajo de las 4 patas de la silla, y ya nos disponemos a armar los peinazos. Van a ver que es un proceso rápido para empezar el armado. Bien, ahora ya terminamos el prelijado. Vean, ya tenemos el chaflancito, que es lo que evita que cuando arrastren la silla, pues se astille o se maltrate las patas, ya sea delanteras o las del respaldo, ¿ok? Si ustedes se dieron cuenta, solo hice el prelijado hasta la altura del escoplo, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque la silla pues va a ser tapizada desde el respaldo hasta el peinazo del asiento. Entonces la parte de arriba no es necesario que vaya lijada porque va tapizada, ¿ok? Entonces, como va a ir tapizada, quizá nos convenga hacer todos los peinazos del asiento en pino y también el copete. Ahorita vamos a ver cómo hacemos el copete. Y solamente en parota el que va a ir justo aquí, que es el refuerzo de la parte de abajo. Entonces vamos a comenzar a habilitar esas piezas para poder comenzar el armado. Obviamente tendremos que hacer el espigado. Bien, entonces por aquí ya tengo mi tablón. También lo vamos a hacer en tablón. Entonces voy a empezar a trozar
Después sacaré exactamente el mismo grueso porque tengo 38 milímetros en este y 35 en aquel. Entonces voy a cortar tramos de 45 que son más o menos lo que voy a ocupar, los largos que voy a ocupar. Y ya ahorita les doy las medidas exactas. Bien, ahora ya tengo, vean, al mismo grueso que mis patas, los peinazos que hemos cortado de 6 centímetros por 35 milímetros de grueso. Voy a cortar a lo largo, es decir, tanto para el frente como para el respaldo y poder empezar esa parte del armado. Ahorita les cuento las medidas y son 24 porque ya estamos considerando también los costados. ¿Ok? Listo, ahí los tenemos, los primeros 12 peinazos, 6 frentes y 6 testeros, o el columpio, la parte de atrás de nuestro respaldo, que hemos cortado a 43 de largo y a 40. Ahora estos les vamos a hacer su espiga para empezar el armado de frente y respaldo. Bien, ahora como ya tenemos todos los peinazos con su espiga, podemos comenzar el armado. Para eso entonces hacemos el corte habitual para que quede cuadrada la caja. Vean. Y podemos comenzar el armado. Recuerden que estamos usando este. Vamos checando que cierre perfectamente. Y por supuesto tenemos que checar que este escuadra. Muy bien, y entonces vamos a armar todos los frentes. Ya tenemos los penos también para el respaldo. Vamos a dejar secar y regresamos con esto. Ya con el corte que hemos hecho, ahora podemos armar el respaldo. Lo que he marcado como cara va a quedar hacia atrás. Ya que tenemos los cortes, el pegamento, armamos. Entonces ya con el sargento corroboramos que esté perfectamente escuadra, vean cómo coincide perfectamente por ambos lados. Ahí está, vean, qué chulada. Y entonces vamos a dejar secar, limpiamos los excesos de resistor y ya con nuestro frente y respaldo, ahorita regresamos para el armado, mientras vamos a preparar las espigas de los peinazos de los cortados y el refuerzo de la parte de abajo. Volvemos. Vamos a continuar, ya tengo los respaldos y los frentes, ya nada más me faltan uno que se está pegando, la última pieza, pero vamos a continuar con los peinazos superiores. Ya he habilitado estos también, que son de 3,5 según el trazo que hicimos, ¿se acuerdan? Y de 2,5 de ancho. Estos son para la parte de abajo. De aquí también nos vamos a ayudar con el trazo para sacar el ángulo de corte y los vamos a preparar. ¿Sale? Entonces vamos a cortar a tamaño estos que son el refuerzo inferior de la silla y estos que es los peinazos de los costados también. ¿Sale? Y ya teniendo todo, nos vamos al espigado de las piezas. Bien, para el ángulo de corte en el refuerzo inferior de la silla, recuerden que podemos recurrir al trazo. Con nuestra escuadra falsa podemos sacar este ángulo, ya sea por la parte de arriba o por la parte de abajo, para saber exactamente qué ángulo le vamos a dar a este corte y poder hacer primero el corte de atrás, que es el ángulo. Este que es de 90 grados, ahí no hay problema, pero lo único que tenemos que aumentar pues será los 2,5 de espiga para cada uno. ¿Sale?
Entonces ya tengo el ángulo en la escuadra falsa, voy a empezar a cortar estas piezas y ya tenemos estos también. Bien, entonces después de que ya saqué el ángulo para la parte de atrás en el refuerzo inferior del costado de la silla, entonces hago el trazo en una de las piezas o con la misma escuadra falsa ponemos el punto en el inglete para cortar primero estos ángulos y después cortarlos ya a tamaño, obviamente considerando la espiga, ¿sale? Bien, pues ya tenemos a tamaño, cortados al tamaño. Estos quedan de 55,5, obviamente ya considerando la pulgada que lleva de espiga. Estos también ya están cortados a lo largo y quedan de 43 centímetros, ¿sale? Ya podemos empezar a hacer las espigas para todos los costados. Entonces lo que vamos a hacer es presentar uno de nuestros frentes que está ya perfectamente pegado, ¿verdad? Vean la importancia también de que la espiga tenga el largo correcto. Lo mismo tenemos que lograr en la espiga de los costados de la silla. Entonces, este frente de la silla, por ejemplo, ha quedado a 45 centímetros. Recuerden que no hicimos el trazo del frente de la silla, por eso les doy estas medidas. ¿Ok? Son 45 centímetros de frente y el respaldo tiene 42 centímetros. ¿Okay? 42 centímetros en la parte de atrás de nuestro respaldo y 45 en el frente. Es decir, 3 centímetros más tiene nuestro frente. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, lo cual quiere decir que tenemos 1,5 centímetros de cada lado por compensar. Bien, hacemos el espigado como habitualmente lo hacemos en nuestra sierra de mesa. La única diferencia es que en lugar de que lo pasemos asentando sobre la cubierta de la mesa, lleva esta calza que es de 1,5 centímetros para que quede la espiga en el ángulo que queremos. Entonces por eso está el punto así. Entonces ya tenemos que hacer la espiga de 2,5 centímetros de largo. Entonces pasamos de un lado, damos la vuelta y hacemos primero esos cortes para después hacer los siguientes. Bien, pues ahora ya tenemos las espigas en cada uno de nuestros peinazos, tanto los de arriba como el refuerzo, que este sí es en parota. No sé si alcancen ustedes, es sutil, pero ya tenemos la inclinación de las espigas y la importancia también de hacer izquierdos y derechos, sobre todo en estos que llevan el ángulo. De otra manera, si hacemos todos iguales no nos va a quedar. ¿Sí? ¿Sale? Entonces tómenlo mucho en cuenta. Vean aquí la separación que tiene abajo y la separación que tiene arriba, que da cuenta de cómo está inclinada cada espiga. ¿Sale? Ahora estas que son el refuerzo de abajo necesitan una morcheta, porque el escoplo que hemos hecho la parte de abajo pues es más angosto que el mismo peinazo, para que cuando armemos no se vea el escoplo. Entonces vamos a hacer esta morcheta y ya podemos empezar el armado. En estas podemos hacer el corte para que quede cuadrada la caja y estas las dejamos así, pero estas de abajo sí tienen aquí hermanadas, ¿vale? Entonces hago esta morcheta, puede ser a mano con la cebeta del serrote o con
nuestra sierra cinta. Entonces hacemos estas morchetas y regresamos al armado. Venga, pues ahora ya con nuestras morchetas hechas, vean, y ya todos nuestros peinazos, podemos disponernos a hacer el armado. Vamos a parar nuestra silla. Entonces tenemos nuestro respaldo y nuestro frente, vamos a poner pegamento y vamos a armar la primera silla. ¿Sale? Comenzamos. Bien, ya limpiamos perfectamente los excesos de resistor. No olviden hacer esa parte, ¿sale? Entonces verificamos que todos nuestros ensambles cierran perfectamente y vamos a dejar secar. Bien, pues ya vimos el avance de nuestra silla, ya la tenemos de pie, ya las últimas están pues secándose, pero vamos entonces a trabajar ahora en lo que es el copete, porque lleva una pieza que igual va a ser de pino. Recuerden que esto va tapizado al igual que el asiento, de modo que solo se verá la pata de nuestra silla. Entonces vamos a desarrollar la plantilla, la curva que necesitamos aquí, que será en última instancia la pieza que nos falta, y también los refuerzos del asiento para dejarla lista. Entonces vamos a ver de qué manera lo hacemos. Por ejemplo, si tomamos medida aquí, el asiento tiene de profundidad 43 centímetros y medio. 43,3. ¿Okay? Y al igual que en nuestro trazo, pues tiene 96 de alto. Y la altura sin el tapizado es de 40 y medio. Para que vayan tomando nota, 45 de frente, 42 en la parte del respaldo. Bien, pues vamos a trabajar entonces con esta curva. Para eso necesitamos un tramo. Vean, aquí tengo este tramo para hacer la plantilla, y debe de tener los 42, la medida que tenemos acá es de 42, ¿sale? Entonces la vamos a presentar acá para desarrollar nuestra curva. No es una curva tan pronunciada, pero habrá que hacer la plantilla y poder hacer los cortes. Voy a poner un tornillito para poder abrirla, porque vean, aquí se cierra. Bien, he puesto dos tornillos en cada pata y marco el centro. Aún no sé la altura que le voy a dar a la curva, pero aquí tengo 4 centímetros, por ejemplo. Bien, ayudado de el papel cebolla, ya he replicado la curva de este lado. Entonces podemos hacer este corte y ya simplemente pasarlo hacia atrás y que nos quede como queremos. Bien, así va a quedar el desarrollo de la curva. Son 4 centímetros en realidad lo que tiene. Bueno, entonces ahora necesitamos 6 piezas como estas para el copete, que es la parte última del respaldo. Bien, por ahí ya tenemos los copetes cortados y ya he perfilado esta pieza. Ahorita perfilamos las demás para las demás sillas, pero la unión que voy a hacer aquí, voy a hacer una unión a media madera. Nos ha quedado de 32 milímetros, entonces a 16 milímetros vamos a hacer un corte a media madera para hacer la unión del copete. Bien, pues con el corte ya hecho del copete podemos hacer la fijación. Lo presentamos, por ejemplo, por ahí y checamos que quede al ras justo aquí. Nos van a quedar estas puntas que vamos a recorrer con el escorcheve, pero ya podemos fijar desde arriba y desde un lado nuestro copete. Vamos a hacer la fijación con tornillo en esta parte, pero lo vamos a hacer con tornillo guiado.
Aquí no hice unión con espiga para simplificar el armado, porque sobre todo porque aquí pues no es necesario porque va tapizado. Bien, eso será suficiente para que quede perfectamente fijo nuestro copete. Y estas puntas que nos quedan, con nuestro escorchover las desvanecemos. Bien, algo así. Aquí ya viene el tapizado, me imagino que con banda elástica y lo que tenga que ser el maestro. Pero ya tenemos copete para nuestra silla. Bien, así queda entonces la unión del copete con 3 tornillos, vean. Así luce desde arriba la curva que hemos desarrollado por ambos lados. Ya solamente nos falta el refuerzo del asiento. Pues listo, ya que llegamos hasta este punto donde tenemos nuestros refuerzos y toda la carpintería de nuestra silla, hacemos el pulido para las patas, que es lo único que se va a ver en esta silla, el barnizado y por supuesto el tapizado. Ya te muestro los resultados. Continuamos. Bien, y mientras nuestras sillas están en el tapizado, vamos a tomar nuevamente nuestra plantilla del copete y vamos a hacer otra plantilla exactamente igual. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué, pero vamos a hacer el mismo trazo, el mismo corte y vamos a hacer una exactamente igual. Listo, ya he hecho otra plantilla exactamente igual a la que hemos cortado para el copete de la silla. Pero esta vez lo he hecho con MDF de media pulgada, ¿ok? De 12 milímetros. Incluso es de reciclado. Bueno, esta nos va a servir. La he hecho así porque necesitamos hacer unos barrenos donde vamos a poner unos taurugos, que vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer con esta de 6 milímetros? Lo que vamos a hacer es ahora hacer un trazo de este modo, porque vamos a hacer nuevamente otra plantilla, pero vamos a reducirla. Ahorita les digo 12 milímetros de cada lado. Entonces nos parece que trasladamos el trazo y nos va a quedar así. Ahora a lo largo también vamos a quitarle un poco, yo creo que lo mismo, y vamos a recortar porque vamos a ocupar esta plantilla. Entonces voy a recortar, ya no nos va a hacer falta porque ya tenemos esta de acá. Y entonces así nos va a quedar el trazo. Vamos a recortar esta nueva plantilla. Listo, ya hicimos el corte y si la presentamos contra la otra plantilla, va a lucir así, vean. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Porque ahora con esta plantilla vamos a cortar unas piezas de madera que van a ser la vista en el copete una vez que ya esté tapizado. Pero necesitaremos habilitarla. Entonces voy a preparar la madera para cortar 6 piezas como esta, que serán la vista de nuestro copete. Bien, aquí ya empecé a trazar estas vistas que vamos a preparar. Necesitamos 6, acuérdense que tenemos 6 sillas. Esto lo he cepillado a 3 centímetros, entonces va a quedar de muy buena altura. Entonces ya nada más me falta una. Por aquí de este tramo la voy a sacar y vamos a cortar nuestras 6 vistas. Ok, ahorita les muestro. Bien, ahora ya tenemos, vean, estas cerchas que van a ser el copete. Ok, ahora pues tendríamos que
que lijar, resanar, si es que se necesita, y barnizar. Pero antes de eso, pues tenemos que vamos a hacer la preparación con dos barrenos de 1/4, que es donde meteremos el tarugo para la fijación en la silla, ¿sale? Para eso, entonces voy a tomar mis 2 plantillas y voy a ubicar la más chica en el centro, ¿ok? Y voy a marcar donde quiero la fijación de los tarugos, ¿okay? La podemos medir o la podemos calcular como ustedes quieran, pero yo por ejemplo aquí voy a marcar más o menos 7 centímetros de cada lado. Ok, ahí voy a hacer 2 orificios de 1/4. Voy a encimar las plantillas. Encimo las plantillas centrando la más delgada en medio de la más grande. Y vamos a hacer estos orificios en ambas plantillas. Ok, ahí los tengo. Es importante que lo hagamos juntas para que cuando hagamos los orificios pues queden exactamente donde se necesitan. Okay. Esta plantilla va a ser para hacerlo en la silla y esto para hacerlo en mis copetes. Entonces ya que tengo mi plantilla, ahora puedo pasar estos barrenos a cada uno de mis copetes. Para eso entonces voy a ocupar un tope. Entonces ubico la plantilla sobre mi copete. Igual voy a poner una prensa para que no se me mueva. Como pueden ustedes ver, aquí lo que hice fue voltear la plantilla, es decir, esto es la parte de abajo, la puedo marcar para que siempre la pase así, de modo que este será la parte de arriba y así la voy a marcar en las sillas más adelante, ya se los muestro, pero este trazo o estos barrenos los tenemos que trasladar a nuestro copete. Okay, ya con el tope tiene la profundidad que quiero. Lo voy a hacer para compensar la altura de la plantilla. Y ahí tengo estos barrenos. Aquí vamos a meter el tarugo más tarde. Entonces voy a hacer lo mismo con las otras piezas y quedarán listas. 2 centímetros le estoy dando de profundidad. Incluso le podríamos dar un poquito más, pero recuerden que solo tenemos 3 de grueso. Y listo, vean, ya tengo las 6 piezas con todos los barrenos para que pongamos nuestro tarugo más tarde. Okay, así queda. Lo único que falta es el pulido y el barnizado para la instalación en las sillas. Así es como luce después del tapizado nuestra silla. Vean qué bonito se ve con ese gris Oxford, que hemos puesto en el tapizado de la silla y que combina muy bien con el tono de la parota al natural, pues ya barnizada. Vean la parte de arriba en el respaldo y vamos a traer las piezas que ya preparamos para el copete. Venga, pues aquí ya tengo las 6 piezas barnizadas del copete que ya previamente hemos hecho, ¿sale? Ahora vamos a la instalación. Para eso pues ya tenemos nuestros tarugos aquí. Recuerden que ya en este video les he mostrado cómo hacer los tarugos de una manera muy fácil. Así es que si tú no lo has visto, pues aquí lo puedes checar, ¿vale? Entonces, para eso también preparamos las plantillas para la fijación, ¿sale? Ahorita vamos a ver a continuación cómo nos va a servir para hacer los orificios en la parte superior del respaldo de la silla. Antes vamos a poner el tarugo o vamos a pegar el tarugo en el copete de la silla, ¿sale? Entonces voy a poner pues un poco de pegamento en cada pieza y lo vamos a dejar pegando y ahorita hacemos los orificios para que podamos instalar o insertar este copete en el respaldo, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es poner pegamento en estas
en los orificios para poner ahora el tarugo que va a ir aquí. Que por supuesto ese tarugo no soy yo, sino es este, ¿vale? Entonces, pongámoslo. Vean, así nos va a quedar preparado ya con los tarugos nuestro copete. Cercioramos que nos quede a la medida. Sí, ahí están. La verdad es que se necesita mucha fuerza porque están muy justos, pero esa es la idea, precisamente, que nos queden lo bastante justos para que no se salga la pieza, ¿vale? Entonces, por eso, pues sí tiene que ser pues con el martillo para poder meterlos, obviamente con cuidado también de no dañar ni romper nuestro copete. Ahora, ya podemos pasar pues a instalarlo en nuestra silla. Para eso recuerden que ya hicimos esta plantilla. Entonces pues voy a tener que bajar mi silla para poder hacer los barrenos y podamos meter este copete. Vamos a poner esta pieza. Para eso entonces vean, así posiciono, calculando que pues que me quede. Recuerden que esta es la medida exacta que tiene nuestro copete, ¿sale? Entonces lo posiciono y para que no se me mueva, pues voy a ayudarme de un sargento, ¿no? Bien, pues aquí está el sargento. ¡Firmes ya! Bueno, vamos a ponerlo para poder sujetar nuestra plantilla. Así vamos a garantizar pues que no se nos va a mover y que nuestra pieza del copete pues va a quedar más derechita que si lo hiciéramos sin nuestra plantilla o sin sostener nuestra plantilla, ¿vale? Entonces, ahora que ya la tengo, necesito mi broca a la medida del tarugo. Bien, pues ya apareció la broca, ¿vale? Esta plantilla también me sirve porque pues ahora voy a atravesar no solamente la madera, pero antes de la madera, mejor dicho, tendré que pasar por la tela, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con cuidado, que de preferencia corte bien nuestra broca, porque lo primero que nos vamos a encontrar es la tela. Lo segundo es probable que nos encontremos una grapa y ya pues de ahí la madera. Lo vamos a cruzar. Recuerden que tenemos un tablón de 3.8 milímetros, entonces para que entre el tarugo completo, ¿vale? Que nos ha quedado 4 centímetros libres. Entonces pues hagámoslo con cuidado, despacio si quieren, sobre todo con la tela. No se preocupen si le cae un poquito a nuestro tapizado, ahorita los sopleteamos, los sacudimos muy bien. Lo mismo por acá. Listo, retiramos nuestra plantilla. ¡Sargento, firmes! Y vamos a sacudir muy bien porque vean, ahí quedan los restos de madera. Y listo. Ahora ya puedo meter, aquí no vamos a poner resistor ni nada, simplemente lo vamos a meter pues en el orificio, en los barrenos que ya hemos hecho, ¿vale? Esto porque si en algún momento tengo que sacarlo para un retapizado, pues se puede hacer, ¿vale? Incluso si podríamos hacer un poco de punta en los tarugos o en estas piezas para facilitar. Bueno, esto, la única forma de hacerlo ahorita ya pegado, pues es con el cúter. Esto más para ayudar a que entre. Si lo pueden hacer antes, pues mejor, ¿vale? Bien, haciéndole un poquito de punta a nuestro tarugo, vamos a poner ya nuestra pieza. Listo, vean, ahí ya lo presenté. Entonces ya nada más que vaya entrando poco a poco y parejo. Y es todo lo que necesitamos hacer. Queda centrada en la parte superior de nuestro respaldo. Obviamente aquí se ve más cuerpo porque es por el acolchonado del tapizado. Pareciera que lo dejamos un poquito más atrás, pero no. Ahí está ya nuestro copete instalado. Vean cómo nos quedan. Vamos a los detalles de nuestra silla. Vean, pues a poco no se ve muy chula
esta silla. Sobre todo me gusta cómo se ve ya con el copete, la vista en la parte superior del copete que completa el diseño de esta silla. Una opción más, ya ven que tenemos varios videos de sillas, pues aquí tenemos una opción más. ¿A poco no luce muy mona esta silla? Un diseño bastante bonito, bastante, ya si quieren les estaré mostrando algunos diseños de mesa que pueden combinar con una silla como esta, y próximamente ya les voy a estar subiendo el paso a paso para las diferentes sillas, es decir, el paso a paso más bien para el tapizado de las diferentes sillas que hemos estado compartiendo en este canal. Así es que si tú no estás suscrito, pues ¿qué esperas? Ya vamos a poder estar viendo estos tutoriales. Ahora tapicería en nuestro canal. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en el siguiente video. ¡Oh, vámonos!